Básicamente, Aristóteles resume que existen tres tipos de argumentos y me parece que con esa gama, digamos, con esa clasificación que hace de los argumentos, es suficiente para poder mostrar y para poder demostrar lo que queremos ofrecerle a nuestro auditorio. Uno de ellos tiene que ver con la emoción. Es decir, la primera categoría de los argumentos que vamos a inventar se refiere a lo patético, es decir, el patos. El patos tiene que ver con los asuntos que tienen que ver con las afecciones, con aquello que nos mueve, con la emoción, ¿sí? Entonces, un argumento del tipo patético tendrá que ver con demostrar amor, demostrar cariño, demostrar todo lo que significa la construcción de la familia, de lo social y del bienestar emocional, la paz espiritual, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del amor, incluso la sexualidad funciona como un argumento emotivo del tipo patos. El patos es una de las categorías más relevantes, sobre todo en la cultura contemporánea, porque la mayoría de las comunicaciones que vemos y que intentan precisamente convencernos de algo resulta bastante conmovedor. Es decir, el argumento patético es una de las formas más convincentes de los auditorios contemporáneos, porque estamos muy preocupados por nuestra salud, porque estamos muy preocupados por la cercanía de las personas que amamos, porque estamos muy preocupados por la seguridad de los otros. Y el recurso de la invención de argumentos que corresponden a la categoría del patos resulta ser un recurso muy fuerte. Otro argumento que categoriza Aristóteles correctamente es el de la ética, es decir, un argumento que se llama ethos, y esto tiene que ver con el carácter. Cuando nosotros estamos tratando de seleccionar un argumento que corresponda a la categoría del ethos, nos referimos al estilo y al carácter y al tono en el que tenemos que hablar de acuerdo al auditorio que previamente conocemos. Es decir, el carácter, cuando hablamos de un tema político a adultos que necesitamos convencerlos sobre la elección de un candidato, ese carácter va a ser diferente a cuando construimos un discurso en donde tenemos que convocar a los niños a participar en una convocatoria lúdica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos los argumentos los va a determinar precisamente el usuario final, el auditorio. No están únicamente en lo que yo concibo acerca de lo que a mí me emociona o acerca de lo que yo considero como el mejor carácter, sino tenemos precisamente una información previa sobre los públicos con los que vamos a trabajar y saber cuál es el carácter que prefiere ese auditorio, y luego entonces con ese carácter voy a seleccionar un color, con ese carácter voy a seleccionar una fuente tipográfica, con ese carácter voy a decidir si las fotografías son en sepia, en blanco y negro, o si no son fotografías y más bien son ilustraciones muy coloridas. Eso tiene que ver con un carácter. Esto tiene que ver también con una forma de hacer más accesible la información y de mostrar y demostrar los argumentos que son más susceptibles de provocar una reacción en ese auditorio. Finalmente, es el logos, que precisamente su nombre lo menciona, es la forma más racional de construir un argumento. El logos se refiere a el tema en general, qué es lo que tengo que decir de una manera correcta y lógica, ¿sí? Un argumento que pertenece a la categoría logos es
una proposición lógica que demuestra lo que quiero decir. Es decir, cuando nosotros aportamos cantidades en el discurso y decimos el 83% de los individuos prefieren caminar que subirse al transporte público, por ejemplo, estamos construyendo una proposición lógica que tiene que ver con un razonamiento más allá de lo ético y más allá de lo emocional. Es un argumento incluso científico, pues, ¿no? Cuando un producto nos menciona que además de el sabor tiene ciertas proteínas o tiene calcio o está vitaminado, está aportando también un argumento lógico, puesto que las características con las que los está mostrando es evidente que funciona. ¿Sí? Que funciona de una manera racional y que rebasa precisamente los sentimientos o que rebasa específicamente lo que tiene que ver con el estilo. Entonces el argumento lógico es la base también de la construcción, sobre todo de las oraciones literales que vamos a aportar dentro del discurso, ¿sí? Un argumento lógico, por ejemplo, puede ser también una autoridad. Es decir, si nos referimos a fútbol, probablemente Messi sea una figura lógica para creerle, ¿sí? Las figuras de autoridad como referencia de participación en un discurso suelen aportar precisamente credibilidad, ¿sí? El argumento de autoridad es muy fuerte, una referencia de otro autor, una referencia de una ciudad de origen, una referencia de otro producto que tiene que ver con lo que estamos diciendo, una referencia de otra marca o de una institución, tiene que ver también con este carácter lógico y que corresponde precisamente a lo autoritario con lo que estoy afirmando una cosa. Es decir, por ejemplo, cuando yo les digo que la construcción de estos argumentos no la inventé yo, sino que es referente a el pensamiento aristotélico, Aristóteles funciona precisamente como una figura de autoridad que va a contribuir a una mayor credibilidad del discurso que estamos abordando, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace la invención es eso, es ir a los tópicos, conocer nuestro auditorio, saber cuáles son sus preferencias y cuáles de esas preferencias corresponden a los 3 tipos de argumentos que tenemos que seleccionar. En este momento solo los seleccionamos. Entre más podamos enumerar argumentos en las 3 categorías, patéticos, éticos y lógicos, entonces vamos a tener muchas más posibilidades de poder conformar un discurso que sea lo suficientemente creíble y lo suficientemente sólido para lograr nuestro propósito de comunicación.